¿Has experimentado alguna vez esos momentos en los que tu alma parece estar sedienta de algo más profundo, algo que va más allá de lo que tus ojos pueden ver y tus manos pueden tocar? Santa Teresa de Jesús lo sabía muy bien. En su convento de Ávila, entre los muros que parecían confinar su cuerpo, pero que jamás pudieron encerrar su espíritu, descubrió que la oración no era simplemente una rutina religiosa, sino el hilo dorado que conecta el corazón humano con el corazón divino. Orar es tratar de amistad, decía con la sabiduría de quien había caminado por senderos místicos, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. ¿Te has preguntado por qué, en un mundo lleno de ruido y distracciones, tu alma anhela esos momentos de silencio sagrado? La oración constante que Teresa practicaba no era una cadena que la ataba, sino las alas que le permitían volar hacia dimensiones espirituales inimaginables. Cada Padre Nuestro que susurraba en la quietud de su celda era como una semilla plantada en el jardín invisible del Espíritu. Cada Ave María era un hilo de oro tejido en el tapiz de su relación íntima con lo divino. Ella entendía que la oración no necesitaba ser larga para ser poderosa, ni elocuente para ser escuchada. Bastaba con que fuera sincera, como el gemido de un corazón que reconoce su necesidad de lo eterno. En sus escritos más íntimos, confesaba que incluso las oraciones más breves, cuando brotaban del corazón genuino, tenían el poder de mover montañas espirituales y abrir puertas que parecían cerradas para siempre. En uno de esos atardeceres dorados de Ávila, cuando las campanas del convento resonaban como ecos del cielo, Teresa experimentó lo que ella misma describió como el primer milagro silencioso. No fue un evento espectacular que pudiera fotografiarse o documentarse, sino algo mucho más profundo, la transformación sutil pero radical que ocurre cuando el alma descubre que no está sola en el universo. Era esa paz inexplicable que surge cuando comprendes que cada susurro de oración es escuchado por oídos eternos, que cada lágrima derramada en la intimidad de la conversación divina es recogida en el cáliz del amor infinito. Los estudios modernos de neurociencia han confirmado lo que Teresa vivió en carne propia. La oración repetida y sincera no solo calma la mente, sino que reestructura la manera en que el cerebro procesa el estrés, la ansiedad y el temor. Pero aquí está el secreto que Teresa descubrió y que cambió para siempre su perspectiva sobre los milagros. La oración constante no es un medio para obtener cosas de Dios, sino el camino para obtener más de Dios mismo. Cuando tu corazón se acostumbra a ese diálogo sagrado, cuando tus labios aprenden a susurrar palabras de confianza incluso en medio de la tormenta, algo misterioso comienza a suceder. No es que Dios cambie su disposición hacia ti, sino que tú comienzas a ver con sus ojos, a sentir con su corazón, a confiar con su fe. ¿Estás preparado para descubrir qué sucede cuando conviertes la oración en el ritmo de tu respiración espiritual? Porque lo que viene después podría transformar no solo tu día, sino el curso completo de tu destino. Imagínate por un momento caminando por los pasillos de piedra del convento de la Encarnación, donde Teresa pasó gran parte de su vida. En esas mañanas frías de Castilla, cuando el sol apenas comenzaba a acariciar los muros centenarios, ella tomaba en sus manos un ejemplar desgastado de las Sagradas Escrituras. No era un libro más entre muchos, sino el pan diario que alimentaba su alma hambrienta de verdad y su corazón sediento de certeza divina. Para Teresa, cada página de la Biblia era como una carta personal escrita por Dios directamente a su corazón. La Iglesia siempre veneró las divinas escrituras, así como el propio cuerpo de Cristo. Recordaba las palabras del Concilio Vaticano II y en sus propias vivencias confirmaba esta verdad. ¿Has sentido alguna vez que las palabras de un libro saltan hacia ti con una fuerza casi sobrenatural, como si hubieran sido escritas específicamente para tu situación?
Cada versículo que Teresa meditaba se convertía en una llave que abría nuevas habitaciones en el castillo interior de su alma. No leía las escrituras como quien consulta un manual de instrucciones, sino como quien se sumerge en un océano de amor infinito, permitiendo que cada ola de revelación la llevara más profundamente hacia las verdades eternas. En sus cartas a las hermanas carmelitas describía cómo un solo pasaje del Evangelio podía iluminar decisiones difíciles, calmar tempestades emocionales y abrir caminos donde antes solo veía obstáculos. Las palabras de Cristo no eran para ella conceptos abstractos flotando en el aire académico, sino realidades vivas que transformaban su manera de ver cada desafío, cada dolor, cada momento de incertidumbre. Cuando leía «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados», no escuchaba una invitación poética, sino una promesa tan real como el aire que respiraba. La rutina diaria de Teresa incluía siempre este encuentro sagrado con la palabra. Incluso en los días más ocupados, cuando las responsabilidades del convento amenazaban con ahogar su tiempo de reflexión, ella encontraba esos minutos preciosos para permitir que las escrituras hablaran directamente a su situación presente. No necesitaba leer capítulos enteros, a veces un solo versículo era suficiente para que el Espíritu Santo tejiera conexiones profundas entre la verdad eterna y la realidad temporal. En uno de sus escritos más íntimos, confesaba que había días en los que abría la Biblia al azar y encontraba exactamente la palabra que su alma necesitaba escuchar, como si Dios hubiera preparado de antemano esa cita divina. Los neurocientíficos modernos han descubierto que la lectura meditativa activa áreas del cerebro asociadas con la introspección, la empatía y la toma de decisiones éticas, confirmando científicamente lo que Teresa experimentaba espiritualmente. Pero el verdadero milagro que Teresa descubrió en la lectura de las Escrituras no era la información que obtenía, sino la transformación que experimentaba. Cada encuentro con la palabra era como contemplarse en un espejo que no reflejaba su apariencia física, sino el estado real de su corazón. Las escrituras se convertían en el bisturí divino que cortaba con precisión quirúrgica entre lo que era de Dios y lo que era meramente humano en sus pensamientos y deseos. A través de esta práctica diaria desarrolló lo que ella llamaba discernimiento de espíritus, la capacidad sobrenatural de distinguir entre las inspiraciones divinas y las meras emociones humanas. ¿Estás listo para permitir que la palabra de Dios sea el GPS espiritual que guíe cada decisión de tu vida? Porque lo que descubrirás en el próximo hábito podría ser la llave que abra las compuertas del cielo en tu experiencia cotidiana. En los registros históricos del convento de San José hay una anotación que pocas personas conocen. Teresa de Jesús, en sus últimos años, tenía la costumbre de llegar siempre unos minutos antes que las demás hermanas a la capilla donde se celebraba la Eucaristía. No era por cumplir un protocolo religioso, sino porque había descubierto algo que cambió para siempre, su comprensión sobre los milagros. Cada sacramento era un portal dimensional donde lo divino y lo humano se encuentran de manera tan íntima que la física espiritual del alma se transforma completamente. Los sacramentos son necesarios para la salvación, enseñaba el catecismo, pero Teresa había experimentado en carne propia que eran mucho más que necesidades, eran banquetes celestiales servidos en vajillas terrenales. ¿Has reflexionado alguna vez sobre el misterio de que el Creador del universo elija encontrarse contigo en elementos tan simples como el pan, el vino y el agua? Cada vez que Teresa se acercaba al altar para recibir la Eucaristía, no era solo un acto de devoción religiosa, sino un encuentro personal con Cristo vivo que transformaba no solo su alma, sino su manera de percibir cada detalle de la realidad circundante.
en sus escritos místicos, describía cómo después de cada comunión se sentía como si hubiera sido injertada en la vida divina, como si su corazón humano hubiera recibido un trasplante del corazón de Cristo. No eran metáforas poéticas, sino descripciones exactas de experiencias espirituales que la neurociencia moderna apenas comienza a vislumbrar. Los estudios sobre estados alterados de conciencia han descubierto que ciertas experiencias espirituales profundas pueden reestructurar la actividad neuronal de maneras que perduran mucho más allá del momento de la experiencia inicial. Teresa, sin conocer estos datos científicos, vivía día a día esta transformación neurológica y espiritual. La confesión sacramental era otro de los pilares inquebrantables en la arquitectura espiritual de Teresa. No veía este sacramento como una obligación incómoda que debía cumplir, sino como una cirugía del alma realizada por el médico divino con instrumentos de misericordia infinita. En sus cartas de dirección espiritual explicaba a las novicias cómo cada confesión sincera era como permitir que la luz de Dios penetrara en los rincones más oscuros del corazón, disolviendo no solo la culpa, sino las cadenas invisibles que ataban el alma a patrones destructivos de pensamiento y comportamiento. Había descubierto que la gracia sacramental no era simplemente el perdón de pecados pasados, sino la inyección de poder divino para vivir de manera diferente en el futuro. Era como si cada absolución sacramental reprogramara el software espiritual del alma, instalando nuevas capacidades de amor, paciencia, generosidad y paz. Pero el secreto más profundo que Teresa descubrió sobre la vida sacramental era su poder de crear lo que ella llamaba milagros en cadena. Cuando vivía en estado de gracia sacramental, no solo experimentaba paz interior, sino que se convertía en un canal de gracia para quienes la rodeaban. Las hermanas del convento testificaron cómo su sola presencia, después de recibir los sacramentos, tenía un efecto calmante y elevador en toda la comunidad. Era como si la gracia sacramental que habitaba en ella fuera contagiosa, irradiándose naturalmente hacia todos los que entraban en su círculo de influencia espiritual. Los psicólogos modernos han documentado cómo las personas que viven en estados profundos de paz interior y propósito espiritual ejercen una influencia positiva mensurable en su entorno social. ¿Te has preguntado qué podría suceder en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, si permites que la gracia sacramental fluya a través de ti como un río de vida divina? El siguiente hábito te revelará cómo multiplicar exponencialmente este poder transformador. Hay una historia que las carmelitas de Ávila susurran con veneración hasta el día de hoy. Teresa, en uno de los inviernos más crudos que azotó Castilla, observó cómo una de las hermanas más jóvenes del convento tiritaba de frío durante las oraciones matutinas. Sin decir una palabra, sin hacer ningún drama espiritual, Teresa se quitó discretamente su manto más abrigador y lo colocó sobre los hombros de la jovencita. Lo extraordinario no fue el gesto en sí, sino lo que sucedió después. Esa simple acción desató una cadena de actos de caridad que se extendió por todo el convento como ondas en un estanque. Las hermanas comenzaron a cuidarse unas a otras con una dedicación renovada, y esa atmósfera de amor fraternal se mantuvo durante meses. Teresa había descubierto algo revolucionario. La caridad concreta no es simplemente una virtud bonita, sino una fuerza electromagnética espiritual que tiene el poder de alterar la realidad circundante. ¿Has notado alguna vez cómo un solo acto de bondad genuina puede cambiar completamente el ambiente de toda una habitación? Todo lo que hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Resonaba en el corazón de Teresa no como una enseñanza teológica abstracta, sino como una ecuación espiritual matemáticamente exacta. Cada vez que sus manos se extendían para ayudar a alguien en necesidad,
cada vez que sus oídos se abrían para escuchar el dolor de otra alma, cada vez que su corazón se expandía para abrazar a quien se sentía rechazado, Teresa estaba literalmente tocando el cuerpo místico de Cristo. No era simbolismo poético, sino realidad espiritual tan tangible como las piedras del convento. En sus escritos más profundos confesaba que había comenzado a reconocer el rostro de Jesús en cada hermana que servía, en cada peregrino que llegaba pidiendo ayuda, en cada situación de necesidad que se presentaba ante sus ojos. Esta visión transformada de la realidad convertía cada acto de servicio en un sacramento no oficial, en una comunión práctica con lo divino. Los testimonios históricos documentan cómo Teresa desarrolló una sensibilidad sobrenatural para detectar las necesidades ocultas de quienes la rodeaban. No necesitaba que le dijeran explícitamente cuándo alguien estaba sufriendo. Su corazón, entrenado en la caridad cotidiana, había desarrollado lo que podríamos llamar radar espiritual. Sabía cuándo una hermana necesitaba una palabra de aliento antes de que la hermana misma lo supiera. Percibía cuándo alguien cargaba con un peso emocional invisible. Intuía cuándo un gesto simple podía ser la diferencia entre la esperanza y la desesperación en el corazón de otra persona. Los neurocientíficos han descubierto que la práctica regular de actos de bondad activa los centros cerebrales asociados con la empatía y la inteligencia emocional, desarrollando literalmente nuevas conexiones neuronales que aumentan la capacidad de percepción interpersonal. Teresa, sin conocer estos datos científicos, había entrenado su cerebro y su corazón en esta gimnasia espiritual de la compasión activa. Pero el milagro más extraordinario que Teresa experimentó a través de la caridad concreta fue el efecto boomerang de la gracia. Descubrió que cada vez que daba de sí misma sin esperar retribución, cada vez que se vaciaba para llenar la necesidad de otro, cada vez que olvidaba sus propias preocupaciones para atender las preocupaciones ajenas, recibía de vuelta una provisión espiritual, emocional e incluso material que superaba con creces lo que había entregado. Era como si el universo operara bajo una ley de reciprocidad divina que garantizaba que quien siembra caridad cosecha bendiciones multiplicadas. En sus cartas narraba cómo las necesidades del convento se resolvían de maneras inexplicables precisamente cuando ellas más se dedicaban a atender las necesidades de otros. No era superstición, sino la confirmación práctica de que Dios honra con provisión sobrenatural a quienes imitan su naturaleza dadivosa. ¿Te atreves a probar esta matemática celestial en tu propia vida? El próximo hábito te mostrará cómo preparar tu corazón para recibir estas bendiciones multiplicadas. En los archivos del convento de San José se conserva una página del diario personal de Teresa, escrita con su puño y letra temblorosa durante una de sus enfermedades. En ella describe una experiencia que marcaría para siempre su comprensión sobre los obstáculos que impiden los milagros en la vida cristiana. Había pasado 3 días luchando con pensamientos de resentimiento hacia una hermana que la había malinterpretado públicamente. Al principio intentó ignorar esos sentimientos, esperando que desaparecieran solos, pero la amargura crecía como una planta venenosa en el jardín de su corazón. Fue entonces cuando decidió aplicar lo que ella llamaba la cirugía espiritual del examen de conciencia. Durante 1 hora completa se sentó en silencio ante el Santísimo Sacramento y permitió que la luz divina iluminara cada rincón oscuro de su interior. Lo que descubrió esa tarde cambió su perspectiva para siempre. Los milagros externos están directamente conectados con la limpieza interior del alma. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación incómoda, pero liberadora, de reconocer una falla de carácter que habías estado evitando? El examen de conciencia que Teresa practicaba diariamente no era un ejercicio de autocastigo psicológico, sino un encuentro honesto y compasivo con la verdad de su propio corazón.
Como un jardinero experto que conoce la diferencia entre las plantas que dan fruto y las malezas que roban nutrientes, Teresa había aprendido a identificar con precisión quirúrgica los pensamientos, emociones y deseos que alimentaban su crecimiento espiritual y aquellos que lo obstaculizaban. En sus escritos de dirección espiritual, explicaba que este proceso requería la misma valentía que un cirujano necesita para hacer una incisión precisa. Duele en el momento, pero trae sanidad duradera. No se trataba de buscar defectos para sentirse culpable, sino de identificar áreas donde la gracia de Dios podía trabajar con mayor libertad. Los psicólogos modernos han confirmado que la autorreflexión consciente y regular es uno de los factores más importantes para el crecimiento personal y la inteligencia emocional. Teresa había desarrollado lo que podríamos llamar un método científico de santidad. Cada noche, antes de dormir, revisaba mentalmente las horas transcurridas como quien examina una ecuación matemática, buscando dónde había cooperado con la gracia divina y dónde había resistido su influencia. No era un proceso de condenación, sino de aprendizaje. Anotaba mentalmente los patrones que se repetían, qué circunstancias despertaban su impaciencia, qué tipo de conversaciones alimentaban su orgullo, qué situaciones revelaban su falta de confianza en Dios. Con esta información, desarrollaba estrategias espirituales específicas para la siguiente jornada. Era como un atleta espiritual que analiza su rendimiento para mejorar constantemente su desempeño. En sus cartas describía cómo esta práctica la había llevado a descubrir que muchas de sus oraciones no eran respondidas no por falta de generosidad divina, sino por la presencia de obstáculos internos que ella misma había creado sin darse cuenta. Pero el descubrimiento más revolucionario que Teresa hizo a través de la purificación interior fue la conexión directa entre la limpieza del corazón y la capacidad de percibir los milagros. Descubrió que cuando su interior estaba nublado por resentimientos, envidias, miedos o egoísmos, era como si llevara gafas empañadas que le impedían ver la acción constante de Dios en su vida cotidiana. Sin embargo, cuando mantenía su corazón limpio a través del examen de conciencia, la confesión regular y la lucha contra las pasiones desordenadas, desarrollaba una visión espiritual tan clara que podía detectar las huellas divinas en los eventos más ordinarios. Las coincidencias providenciales se volvían evidentes. Las puertas que se abrían en el momento perfecto se hacían visibles. Las personas que llegaban con exactamente la palabra o la ayuda necesaria dejaban de parecer casualidades. Era como si la purificación interior activara una especie de GPS espiritual que la ayudaba a navegar por la vida reconociendo constantemente la presencia y la guía de Dios. ¿Estás preparado para permitir que esta limpieza interior revele los milagros que ya están sucediendo a tu alrededor, pero que tus ojos aún no han aprendido a ver? Existe una noche de diciembre de 1577 que cambió para siempre la vida de Teresa de Jesús y que pocos biógrafos mencionan con el detalle que merece. Teresa se encontraba atravesando una de las crisis más profundas de su vida espiritual. Las reformas carmelitas que había iniciado enfrentaban una oposición feroz. Varias de sus fundaciones estaban en peligro de cerrarse, y ella misma comenzaba a dudar si realmente había interpretado correctamente la voluntad de Dios. En esa madrugada de invierno, cuando el frío de Castilla penetraba hasta los huesos y el silencio del convento parecía gritar su soledad, Teresa se postró ante una pequeña imagen de la Virgen María que conservaba en su celda. No pronunció oraciones elaboradas ni fórmulas teológicas complejas. Simplemente susurró con la sencillez de una niña asustada: «Madre, no sé qué hacer. Ayúdame». Lo que experimentó en los minutos siguientes la convenció de que había accedido a una dimensión de poder espiritual que trasciende todo entendimiento humano. ¿Has sentido alguna vez que necesitas la ayuda de alguien que comprenda tu situación desde una perspectiva más amplia que la tuya? La devoción de Teresa a María no era un agregado piadoso a su vida espiritual,
sino uno de los pilares fundamentales de su arquitectura mística. Había descubierto que María no era simplemente una figura histórica venerada en el pasado, sino una madre presente, activa y poderosamente intercesora en el aquí y ahora de la experiencia humana. En sus escritos más íntimos, Teresa describía cómo sus conversaciones con la Virgen eran tan reales y tangibles como sus diálogos con las hermanas del convento, pero infinitamente más consoladoras y efectivas. María no era para ella una estatua fría a la que dirigir peticiones desesperadas, sino una madre viviente que conocía cada detalle de sus luchas, que comprendía la complejidad de sus desafíos y que tenía tanto el poder como el deseo de intervenir de manera práctica en sus circunstancias más difíciles. Los estudios modernos sobre psicología relacional han confirmado que tener una figura maternal interiorizada, segura y amorosa proporciona una base emocional estable que facilita la toma de decisiones sabias y el manejo efectivo del estrés. El rosario en las manos de Teresa no era una rutina mecánica de repeticiones piadosas, sino un cable de conexión directa con el corazón materno de María y a través de ella con el corazón misericordioso de Jesús. Cada Ave María que pronunciaba era como enviar un mensaje cifrado a través de la red de comunicación más eficiente del universo, la intercesión de la Madre de Dios. Teresa había experimentado personalmente cómo las peticiones llevadas a María eran procesadas en el corazón divino con una velocidad y eficacia que superaba cualquier sistema de comunicación terrestre. En sus cartas de dirección espiritual, narraba testimonios específicos de hermanas que habían visto resolverse situaciones imposibles después de confiarlas a la intercesión mariana. Enfermedades que sanaron sin explicación médica, reconciliaciones familiares que parecían imposibles, provisiones económicas que llegaron en el momento exacto de mayor necesidad. No eran coincidencias, sino confirmaciones de que María es verdaderamente la omnipotencia suplicante que puede mover el corazón de Dios de maneras que escapan a la lógica humana. Pero Teresa descubrió algo aún más extraordinario. La devoción a María y a los santos no era un sistema de intercesión unidireccional, sino una red espiritual bidireccional que transformaba también a quien la practicaba. Cada vez que invocaba la ayuda de Santa María Magdalena para superar sus propias luchas con las tentaciones, cada vez que pedía la intercesión de San José para las necesidades materiales del convento, cada vez que se encomendaba a San Pedro para fortalecer su fe vacilante, no solo recibía ayuda desde el cielo, sino que su propio carácter se iba moldeando según las virtudes de estos intercesores celestiales. Era como si la comunión de los santos fuera una universidad espiritual donde cada santo especializado en ciertas virtudes se convertía en profesor personal de quienes los invocaban con fe sincera. La neuroplasticidad cerebral ha demostrado que contemplar regularmente modelos de virtud y excelencia moral reestructura las redes neuronales asociadas con la toma de decisiones éticas y el comportamiento prosocial. ¿Te das cuenta de que tienes acceso permanente a esta universidad celestial de sabiduría y poder? El último hábito te revelará cómo graduar con honores en esta escuela de milagros cotidianos. En los últimos años de la vida de Teresa, cuando su cuerpo ya estaba marcado por décadas de austeridades y su corazón había sido pulido por innumerables pruebas, ocurrió un episodio que se convertiría en la síntesis perfecta de toda su enseñanza espiritual. El convento enfrentaba una de las crisis económicas más severas de su historia. No había fondos para comprar alimentos, las reparaciones urgentes del edificio requerían una cantidad que parecía imposible de reunir, y varias hermanas jóvenes comenzaban a murmurar sobre la viabilidad de la vida contemplativa en medio de tanta escasez material. Mientras las demás religiosas se reunían en juntas de crisis, calculando y recalculando los recursos disponibles, Teresa se dirigió calmamente a la capilla y pronunció una oración que se convertiría en legendary entre las carmelitas.
«Señor, parece que no tienes amigos, por eso tienes tan pocos recursos». Su tono no era de queja, sino de confianza juguetona, como quien bromea con alguien a quien conoce íntimamente y en quien confía absolutamente. Lo que sucedió en las semanas siguientes desafió toda lógica económica y se grabó para siempre en la memoria del convento como testimonio del poder de la confianza total. ¿Has llegado alguna vez a ese punto en el que no tienes más opciones que confiar completamente? Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. No era para Teresa una frase bonita para bordear en tapices decorativos, sino el código genético de su ADN espiritual, la ecuación matemática que gobernaba cada decisión de su vida. Había aprendido que la providencia divina no es un concepto teológico abstracto, sino una realidad operativa tan confiable como la ley de gravedad, pero infinitamente más generosa y creativa. En sus escritos místicos describía la providencia como un océano infinito de recursos que está constantemente buscando canales humanos a través de los cuales manifestarse, pero que solo puede fluir libremente a través de corazones que han aprendido el arte sagrado del abandono total. No era pasividad irresponsable, sino actividad inteligente, guiada por una confianza que trasciende el cálculo humano. Los estudios de psicología positiva han confirmado que las personas que mantienen una actitud de confianza fundamental en la benevolencia del universo experimentan menos estrés, toman mejores decisiones bajo presión y atraen más oportunidades positivas a sus vidas. Teresa había desarrollado lo que podríamos llamar visión providencial, la capacidad sobrenatural de ver cada circunstancia, incluso las aparentemente negativas, como piezas de un rompecabezas divino que está siendo armado por manos infinitamente sabias y amorosas. Cuando enfermaba, veía en la enfermedad una oportunidad de purificación y crecimiento espiritual. Cuando enfrentaba oposición a sus reformas, reconocía en la resistencia una confirmación de que estaba tocando territorios que el enemigo espiritual prefería mantener sin molestar. Cuando los recursos económicos escaseaban, interpretaba la escasez como una invitación divina a experimentar niveles más profundos de dependencia y confianza. No era optimismo ciego ni negación de la realidad, sino una perspectiva espiritual entrenada para detectar las huellas de Dios en cada evento de la vida cotidiana. En sus cartas de dirección espiritual enseñaba que esta visión providencial se desarrollaba como un músculo. Mientras más se ejercitaba la confianza en situaciones pequeñas, más fuerte